Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Espina y sean bienvenidos a este video. Hoy veremos un hecho histórico a través de un paradigma, pero antes que nada debemos saber qué es un paradigma. Según Thomas Kuhn, un paradigma es un modelo aceptado por toda la comunidad, en especial la comunidad científica, a llegar a tal punto de aceptación que se puede convertir en una ley. Ya sabiendo esto, veremos este hecho histórico a través del paradigma positivista. Este paradigma se caracteriza por sus estudios totalmente subjetivos del tema y por las cifras que nos va a representar este tema. Ya sabiendo esto, acompáñame. Muchas gracias. En Colombia, en el año 2006, bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se conoció lo que hoy llamamos falsos positivos. ¿Esto qué era? Jóvenes de Soacha desaparecían solo para días después ser encontrados asesinados y haciéndolos pasar por guerrilleros. Se descubrió que las fuerzas militares estaban detrás de esto, ya que querían ganar subsidios y querían ascender en el poder del ejército. Se estima que dejó entre 5.700 y 10.000 víctimas. A nivel nacional, pero más que todo en Soacha se presentó este caso. Una película colombiana llamada Silencio en el Paraíso relata muy bien cómo fueron esos hechos durante el periodo del 2006 al 2008. Este acontecimiento se puede ver desde el paradigma marxista, donde prácticamente se vio una lucha de clases, ya que se tomaba personas de bajos recursos y los hacían pasar por guerrilleros. También se puede ver la memoria colectiva, ya que fue una experiencia más que todo también de los familiares que tuvieron que vivir estas atroces experiencias. Y memoria individual, ya que aunque hubo falsos positivos que no asesinaron, sí fueron arrestados y fueron hechos pasar por guerrilleros. Tuvieron que pagar algunas penas demasiado largas como de 3 o 5 años de prisión. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Em, Partiendo del tema y siguiendo la cuerda de los compañeros, estamos hablando de los falsos positivos, ¿sí? Abriendo paréntesis, eso quiere decir como una ejecución extrajudicial que según la institución humanitaria es violar los derechos humanos. ¿Sí? Ya cerrando paréntesis, poniendo como una viñeta, es el como tapar algún hecho ilegal en manos de las fuerzas militares o la institución de la policía. ¿Sí? Ya cerrando viñeta, y partimos desde que quise aportar desde una perspectiva de una víctima que fue señalado y juzgado desde el tema de los falsos positivos, ¿sí? Esto comienza más o menos desde el 2002, que el señor Uribe estuvo pues al mando, ¿sí? Estuvo en la presidencia. Entonces, la víctima me contaba que en el 2003 fue a presentar el servicio militar, ¿sí? Y en ese momento de presentar el servicio militar fue llevado a combatir en las zonas rurales, ¿sí? Él estaba en un punto A y le dieron la orden a ir a un punto B, que estaba la guerrilla, y iban a entrar en combate, ¿sí? Al momento de llegar a entrar en combate, se le da de baja al coronel, el encargado de la tropa, y a un campesino que andaba en las tierras aledañas a ellos. ¿Sí? Ya una vez terminada la guerra, por decirlo así, se dieron cuenta que se le dio de baja a un campesino, lo cual optaron por decidir vestirlo con prendas pues guerrilleras, ¿sí? Para ponerlo comúnmente como un falso positivo, ¿sí? Pero no darse cuenta de las consecuencias más adelante, sino como en el momento del afán, en el momento
pues de culpa y pues todo eso, optaron esa manera, ¿sí? También me dijo que tuvo que desertar el servicio militar en el 2004 porque ese hecho le dejó varias secuelas psicológicas en él, ¿sí? Entonces tuvo que salirse, desertar y no terminar el servicio, ¿sí? En el 2005 fue encarcelado por la policía y fue llevado a la picota, ¿sí? Digamos, a definir su estado legal, ¿sí? Es ahí donde las fuerzas militares lo abrazan y lo sacan de ahí y lo ponen en refugio militar y en imponencia de poder liberar a él en la parte penal, la parte de poder darle la libertad, ¿sí? Entonces él estuvo varios años detenido, lo cual en el 2014 más o menos, 14-15, se le dio la libertad bajo parámetros penales, ¿sí? Entonces también tuve la seguridad, ¿sí?, de preguntarle a una jueza militar de Bucaramanga y me decía que pues toda entidad tiene errores y lo que él recibió una orden, ¿sí? Entonces pues en ese entonces, para decirlo así, se les daba la orden de darles de baja a el enemigo sin escrúpulos, sin pensarlo, por decirlo así, solo como bajarlo y ya. En cambio, hoy en día en ejemplo, me decía, si yo tengo un AK-47, por decirlo así, y mi enemigo tiene una pistola normal, pues no podemos entrar en combate, ¿sí? Porque así es la ley. Tiene un fusil, un arma más pequeña que la mía, pero si él tiene un fusil igual de grande al mío o más, digamos unas 2-3 números más grandes, me decía, pues sí se puede, ¿sí? También pues decía que si el cuerpo llega a tener más de 5 impactos, ese se le da el delito de sevicia, ¿sí? Se le da el delito de sevicia y entran a una ley bastante fuerte que no se le da libertad, por decirlo así, ¿sí? Entonces, pues ya poniéndolo como en tela de juicio, esa es como la forma de evidenciar el aporte, ¿sí? Se pone como ya evidenciando en tela de juicio el paradigma empírico-analítico, que es como analizar cómo en sí las fuerzas militares, ¿sí?, en qué se fundamentan, a qué llevan, ¿sí? En el momento de cubrir una persona como un falso positivo, ¿sí? Entonces, en eso es básicamente el paradigma que se pone, ¿sí? Y hace como una memoria colectiva por el simple hecho de traer mágicamente el pasado, ¿sí? Y recuerdos y poniéndole una experiencia en un grupo o un individuo, ¿sí? Entonces ese es como el aporte de los falsos positivos que quise hacer y espero que les haya gustado y
Gracias por todo. En el año 2016, Niels van Iperen, en un acto de resiliencia y de reconstrucción de memoria histórica, expuso en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá una obra titulada Nunca más, con el objetivo de no olvidar y de que todos los que fueran a aquella exposición se pusieran en los zapatos y se pusieran en el discurso que sus miradas transmitían. Ciertamente Niels confesó que el mismo día que ellos se tatuaron fue el mismo día de las fotografías y que realmente no tuvo que coordinar las fotografías, sino que estas salieron muy espontáneamente porque las mamás y las personas que se tatuaron tenían un discurso ya muy preparado, ellas estaban empapadas del tema y para él fue muy fácil y también fue muy emotivo tener que estar ahí porque el ambiente se llegaba a sentir tenso y la tristeza pues revolvía otra vez sus emociones y se podía ver a través de las miradas. Juan David Quintero, el organizador de esa exposición, dijo que teníamos que parar con el conflicto y que esa exposición iba a servir como una plataforma de denuncia para que las demás víctimas no se quedaran calladas y se sintieran identificadas y que no iban a ser olvidadas tan fácilmente. Niels dijo que era muy gratificante ver las miradas de todas las personas al ver sus retratos de 1:10 con 1:40 expuestos y que las personas se pusieran a reflexionar sobre el acto y sobre las consecuencias que este mismo trajo. Podemos decir que hay una memoria individual y una memoria colectiva dentro de este hecho y por eso también nosotros hacemos una reconstrucción histórica porque no olvidamos los hechos y aún así tenemos muchas perspectivas desde donde podemos analizarlo. Bueno, ya para terminar, podemos ver la importancia de la memoria histórica, la memoria colectiva y la memoria individual, y cómo la unión de estas tres nos pueden ayudar a la reconstrucción de un momento histórico mucho más fácil que cualquier otra herramienta. Para mí, la memoria histórica es algo de suma importancia que debemos fomentar en cada persona. Muchas gracias.